Sobre este avance del IMSS Bienestar, la institución de atención médica del Gobierno de México para la atención a población sin seguridad social, hoy queremos informar, como lo comentaba el doctor Alcocer, lo que hemos hecho en cuanto a contratación de médicos generales, médicos especialistas y personal de enfermería, además del incremento que ha habido en varios estados del número de camas censables. Este es un indicador que establece cuántas camas hay en un hospital para cuando se necesita justo eso, ¿no? Una hospitalización. Además de los montos de equipamiento en los 23 estados en donde estamos implementando IMSS Bienestar. Si podemos poner la primera. Desde enero del 2019 el presidente López Obrador anunciaba ya este gran desafío: saldar la deuda heredada de falta de médicos y médicas especialistas y también de la contratación de personal de enfermería. De nada sirve tener un hospital, incluso tenerlo equipado, si no hay personal de salud que pueda atender. Si vemos los 23 estados en donde está ocurriendo la federalización, ahí viven 91.5 millones de personas con y sin seguridad social. Es el 70% de la población de todo el país. En esos 23 estados en 2018 se tenían 178,000 enfermeras, 70,000 médicos especialistas y 34,000 médicos generales. En lo que va de esta administración, si consideramos las contrataciones que han hecho las tres instituciones más grandes que tiene el gobierno federal, el IMSS en su régimen ordinario, el ISSSTE y ahora el IMSS Bienestar, vemos estos incrementos. Hoy en esos 23 estados se cuenta con 212,000 enfermeras y enfermeros, es decir, se ha incrementado en un 19% la contratación de personal de esta categoría tan importante que es el personal de enfermería, 83,525 médicos especialistas. Este es el incremento más grande que se tiene para cualquier periodo de la historia de México. Es un incremento del 18% en contratación de médicos especialistas y 44,365 médicos generales. Es un incremento también del 30%. A esto hay que decirlo, no está contando las contrataciones que hubo para la atención de COVID. Esto es específicamente la consulta en el primer nivel de atención, la consulta externa en los hospitales y desde luego todo lo que ocurre en quirófanos, en diagnóstico y demás. Además, se han invertido un total de 14,342 millones de pesos de equipo. Esto solo en IMSS Bienestar, es decir, estos 14,000 se refieren solo a las inversiones en equipamiento en los 23 estados por parte de IMSS Bienestar y se han incrementado en promedio en estos estados 15% el número de camas censables para la hospitalización. Además, el registro que tenemos del abasto de los 23 estados está en 97%. Si lo vemos estado por estado, cómo se han comportado estos incrementos, de 2018 a la fecha en el estado de Nayarit el incremento de personal de enfermería es de 40%. En el caso de médicos se han contratado 1,006 médicas y médicos, un incremento del 84% de especialistas y del 10% en médicos generales. Y en lo que va de la administración se han invertido un total de 514 millones de pesos en equipo en Nayarit. Además, se ha incrementado en un 1% el número de camas y el abasto se está reportando en 99%. En Nayarit el próximo año el número de camas va a incrementarse con la apertura del Hospital de la Mujer de Tepic y el Hospital de Tuxpan. En Tlaxcala, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 9%. En el caso de médicos se han contratado 442 que representan un incremento de 32% en médicos especialistas y 10% en médicos generales. También ha habido una inversión en Tlaxcala de 199 millones de pesos en equipamiento en hospitales IMSS Bienestar y hay un incremento del 2% también de las camas censables.
En el caso de Colima, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 19%. En el caso de médicas y médicos especialistas, se han contratado 312 personas, un incremento del 23% respecto a lo que tenía antes el mismo estado de Colima. En médicos generales, el incremento es del 33%. Ahí en Colima se han invertido 202 millones de pesos en equipo para hospitales IMSS Bienestar. Además, hay un incremento del 1% en las camas sensibles y un abasto reportado del 99%. En el caso de Baja California Sur, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 20%. En el caso de médicos se han contratado 290. Esto impacta en un incremento de 19% más médicos especialistas contratados en Baja Sur y 23% más médicos generales. También en este ejercicio se han invertido 155 millones de pesos en equipo en hospitales IMSS Bienestar de Baja California Sur y se ha incrementado un 32% el número de las camas sensibles. A esto habrá que sumar, con la apertura del Hospital de Santa Rosalía en Mulegé, otro tanto el número de camas sensibles el próximo año. En el caso de Sinaloa, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 19%. En el caso de médicas y médicos de la rama médica, se han contratado a 1,111 personas. Esto es un incremento del 25% en médicos especialistas y 33% de médicos generales. También se han invertido 1,338 millones de pesos en hospitales, particularmente el hospital de Culiacán, que está por entrar en operaciones, y se ha incrementado un 13% el número de las camas sensibles. Ahí el abasto se está reportando en 97% de recetas surtidas. En Sonora, que es uno de los estados que tenía el déficit quizá más grande o uno de los más grandes, sobre todo en médicos especialistas, de 2018 a la fecha se ha incrementado en personal de enfermería en 22%. En el caso de la rama médica se han contratado a 1,218 médicas y médicos, un incremento de 29% en especialistas y 47% el incremento de médicos generales en Sonora. También en lo que llevamos de este ejercicio se han invertido un total de 974 millones de pesos en equipo para hospitales IMSS Bienestar. Se ha incrementado también en un 1% el número de las camas sensibles y el abasto se está reportando en 99%. En el estado de Campeche también se ha incrementado el personal de enfermería en 24%. En el caso de la rama médica se han contratado a 424 personas. Esto es un incremento de 37% más médicos especialistas en Campeche y 27% más médicos y médicas generales en ese estado. También se ha hecho una inversión de 220 millones de pesos solo en equipo en los hospitales transferidos al IMSS Bienestar en Campeche. Además, se ha incrementado un 40% el número de las camas sensibles y se está reportando un abasto del 97%. En el estado de Guerrero, el incremento de personal de enfermería es del 31%. También en el caso de médicos se han contratado a 1,474 médicos, un incremento de 30% sobre médicos especialistas y 42% en médicos generales. En lo que llevamos de la implementación de IMSS Bienestar en Guerrero, ha habido una inversión de 969 millones de pesos en equipamiento. También se ha incrementado en 4% las camas sensibles y se está reportando un abasto del 96%. En el estado de Veracruz, el incremento del personal de enfermería es del 23% más personal de enfermería. En el caso de la rama médica se han contratado a 1,671 médicos adicionales. Esto es un incremento del 17% en especialistas y 21% de médicos generales. También se han invertido 1,086 millones en equipamiento de hospitales que atienden a población sin seguridad social. Además, se ha incrementado en 15% el número de camas sensibles en Veracruz y se está reportando un abasto del 98% en ese estado.
En Michoacán, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 16%. En el caso de la rama médica, se han contratado a 1,315 nuevos médicas y médicos en Michoacán, un incremento de 31% en el caso de especialistas y 13% en el caso de médicos generales. También en el ejercicio de implementación de IMSS Bienestar se han invertido 872 millones de pesos en equipamiento en hospitales IMSS Bienestar de Michoacán, y se ha incrementado un 12% las camas sensables. Se está reportando un abasto del 95%. En el caso de Morelos, el incremento de personal de enfermería es de 13%. En el caso de la rama médica, se han contratado a 465 médicas y médicos. Este es un incremento de 7% en el caso de especialistas y 60% en el caso de médicos generales. También se han invertido 466 millones de pesos en equipo para hospitales IMSS Bienestar de Morelos. El número de camas sensables se ha mantenido estable, un pequeño incremento del 1%, y el abasto está reportándose en 98%. En la siguiente podemos ver a Zacatecas, que ha incrementado su personal de enfermería en 24% más. Se han contratado también a 665 médicas y médicos. Esto es un incremento de 22% en el caso de especialistas y 35% en el caso de médicos generales. En lo que va de esta administración ha habido una inversión de 231 millones de pesos en equipamiento para hospitales de IMSS Bienestar de Zacatecas y un incremento del 20% de las camas sensables, sobre todo por la puesta en marcha del Hospital de Fresnillo, que había llevado ya cerca de 5 años abandonado sin operación y que desde hace año y medio está en funciones. Se está reportando desde Zacatecas un 98% de recetas surtidas. En el caso de San Luis Potosí, se ha incrementado el personal de enfermería en 13%. De la rama médica se han contratado a 596 médicas y médicos. Esto es un incremento de 18% en el caso de especialistas y 31% en el caso de médicos generales. También se han invertido un total de 1,576 millones de pesos en equipo en hospitales que están en la transferencia IMSS Bienestar. Aquí hay hospitales sobre todo de tercer nivel, el de Soledad Graciano y demás, que tuvieron una inversión importante por parte del gobierno federal. También se ha incrementado un 12% el número de camas sensables y se está reportando un abasto de 95%. En el caso de Oaxaca, el incremento de personal de enfermería es de 8%. Se han contratado además a 815 médicas y médicos que representan un incremento de 20% más médicos especialistas en Oaxaca y 13% más médicas y médicos generales en ese estado. Se ha invertido 771 millones de pesos en el equipamiento y ha habido un incremento del 22% en el número de camas sensables, además de un abasto reportado desde Oaxaca de 99%. En el caso de Tamaulipas, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es de 16%. En el caso de médicos, se han contratado 857 médicas y médicos, un incremento del 9% en el caso de especialistas y 56% en el caso de médicos generales. También en lo que va de la administración se ha invertido un total de 487 millones de pesos en equipamiento y un incremento de 14% en camas sensables. En Quintana Roo, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es de 19%. En el caso de médicos se han contratado 259 que incrementaron en 9% el caso de médicos especialistas, 17% en médicos generales. También se han invertido 162 millones de pesos en equipo y un incremento de 12% del número de camas sensables. Aquí se echaron a andar dos hospitales, sobre todo el de Tulum. Estos son de los estados de más reciente incorporación. Lo mismo en Hidalgo, que tuvo un incremento de personal de enfermería de 28% más.
También se han contratado a 799 médicas y médicos, un incremento de 28% en el caso de especialistas, 17% de médicos generales. También se han invertido ahí 477 millones de pesos en equipamiento y el incremento de camas sensibles es apenas de 2% con el Hospital Nuevo de Meztitlán. En la Ciudad de México ha habido un incremento de personal de enfermería de 13%. También en el caso de médicos se han contratado a 3,534 médicos y médicas adicionales. Esto es un incremento de 17% en el caso de médicos especialistas, 54% de médicas y médicos generales. También ha habido una inversión de 1,553 millones de pesos en equipo de hospitales de la transferencia de la Ciudad de México a IMSS Bienestar y un incremento del 6% en el número de camas sensibles. Este incremento también tuvo que ver con la apertura del hospital de Coajimalpa. En el estado de Chiapas, de 2018 a la fecha, hay un incremento de personal de enfermería de 51%. Además, en el caso de médicos, se han contratado a 2,656, es decir, se ha incrementado en 35% en especialistas, 62% en médicos generales. También se ha hecho una inversión de 153 millones de pesos en equipamiento por parte de la Federación en hospitales que están en la transferencia y un incremento de 5% de las camas sensibles. En el caso de Tabasco, también se ha incrementado el personal de enfermería, es el estado con el incremento más grande en 138% de incremento de personal de enfermería. También se ha contratado a 1,791 médicas y médicos, esto es un incremento del 73% de médicas y médicos especialistas y 234% en el caso de médicas y médicos generales. En lo que llevamos de este ejercicio se han invertido 1,300 millones de pesos en equipo, un incremento del 26% en las camas sensibles que se reportan en Tabasco. En Puebla, a la fecha se ha incrementado el personal de enfermería en 6%, se han contratado a 564 médicas y médicos, tanto generales como especialistas, esto es 10% de incremento en médicos especialistas, 7% de médicos generales en Puebla y también una inversión de 106 millones de pesos por parte del gobierno federal a los hospitales que están en la transferencia a IMSS Bienestar. También hay un incremento de 33% en el número de camas sensibles. Y los últimos dos estados, los más recientes, Baja California, que ha tenido un incremento en personal de enfermería del 13%. En el caso de la rama médica se han contratado a 517 médicas y médicos que representan un incremento de 11% más médicos especialistas en Baja California, 32% más médicas y médicos generales en Baja California. También ha habido una inversión de 363 millones de pesos en hospitales que van a pasar o que están pasando a IMSS Bienestar ya en Baja California, y lo que ha implicado también un incremento del 1% de las camas sensibles. También hay dos grandes hospitales que están echándose a andar en ese estado, en Tijuana. Y finalmente el Estado de México, que ha incrementado su personal de enfermería en 10%. En el caso de médicos se han contratado a 703, un incremento de 4% en el caso de especialistas, 7% en el caso de médicos generales. También ha habido una inversión de 177 millones de pesos por parte de la Federación en hospitales que van a ser parte del IMSS Bienestar. Aquí tenemos un reto enorme de echar a andar varios hospitales que habían estado abandonados. Hay un incremento ya del 29% de las camas sensibles. Finalmente, señor presidente, comentar en marzo se gradúan quizá la generación más grande de médicas y médicos especialistas que forma el sector público en nuestro país, cerca de 14,000 médicas y médicos especialistas que terminan su formación en marzo y se espera contratarlos, recontratarlos para todas las instituciones, fundamentalmente para el IMSS Bienestar, que es la que tiene mayor necesidad de crecimiento aún de médicas y médicos especialistas. En cuanto a primero me gustaría el contexto de la epidemia, de la curva epidémica de COVID desde la semana 40 hasta ahora que estamos en la semana 50, ha habido un descenso continuo y ahora más o menos la positividad está entre 3% y 5%, pero realmente la positividad para COVID ha ido disminuyendo de manera continua.
Para influenza sí tuvimos un ascenso, más o menos también desde la semana 45, es donde se ha presentado más el ascenso, y ahorita la positividad para influenza es cerca del 20%. En cuanto a la vacunación, desde octubre que se inició la vacunación de influenza, tenemos un total de 19 millones aplicadas. De los 35 millones que tenemos como venta, se han aplicado 19 millones, esto es 53% de la meta, y en todas las instituciones se ha avanzado de manera similar. Se han aplicado 9 millones por la Secretaría de Salud, 7.3 millones por el IMSS ordinario, 1.2 millones por el IMSS Bienestar y 1.2 millones por el ISSSTE. También Sedena, Semar y otras instituciones, Pemex, también han aplicado. En cuanto a COVID, tenemos la aplicación ha llegado hasta 3.8 millones de dosis aplicadas. También el avance ha sido similar en cada una de las instituciones. Esto sí es una cobertura menor, tenemos cerca de 18% de la meta contemplada, y por eso es importante hacer el llamado a las personas que tenemos vacuna disponible prácticamente en todos los centros de salud. Se ha logrado una distribución extensa de vacuna tanto para COVID como para influenza en todas las entidades federativas, en todas las instituciones. Invitarlos que aún estamos a tiempo. Es muy importante vacunarse en la época invernal lo antes posible. Todavía estamos esperando al menos un par de meses con temperaturas frías y con riesgo alto de tener infecciones respiratorias altas, y por eso invitar a la población que están las vacunas disponibles, son gratuitas, están en todas las instituciones y listas para ser aplicadas.